Papá, intervino Juan. Espera. Corwin le dirigió una mirada torva y dijo, me obligarás a que te recuerde el respeto que me debes. Se volvió nuevamente a su mujer y añadió, y tú, Virginia, hazme el favor de ir a vestirte para el baile. Juan sintió como si su madre hubiera recibido un bofetón, pero no podía hacer nada, ni él ni nadie podía ayudarla, ya que parecía vivir siempre bajo la garra del miedo, cuya sombra veía en las cosas más inofensivas, y su tensión nerviosa había aumentado en los últimos días con la desaparición de Carlos. Sabía Juan que este era el preferido de su madre, por encima de él mismo y de su hermana menor, Missy, que tenía entonces 18 años. Lo curioso fue que una vez en la fiesta, su madre cumplió a maravilla el papel de esposa del exgobernador y acalló así los chismorreos que provocara la fuga de Carlos en la misma noche que debía comprometerse con Catita Williams. Toda la enmarañada red de la situación en que se encontraba Juan pareció cerrarse sobre él y a la vez tuvo la sensación de estarse viendo a sí mismo desde cierta distancia y de asistir a un episodio completamente irreal. Se miró en el espejo del vestíbulo y vio un hombre delgado, de regular estatura, cabellos negros y ojos grises, que parecía tener más de sus 30 años, y esa figura tenía también algo de irreal, pero lo más irreal de todo era la urgente obligación que le aguardaba. Había leído bastante la crónica del baile para saber que era admirablemente completa, hasta con los nombres de las 18 jóvenes presentadas en sociedad y los de sus caballeros, y sin embargo, en ella no figuraba el hecho más insólito de la velada. En ninguna parte se mencionaba que él había tenido unas palabras con Ulf Monckton y que iban a batirse en duelo. Esa era la causa de su madrugada, algo absurdo, irreal, y sin embargo, cierto. No podía creer que Ulf pensara en matarle, pues su razón se negaba a aceptarlo, pero como su razón podía ser diferente de la de Ulf Monckton, era posible que esa mañana fuese la última de su vida. Volvió a poner el periódico en la mesa, doblándolo de forma que su padre no advirtiera que había sido abierto. Por lo menos podía ahorrar ese sermón a alguien. Salió de la casa y se dirigió a la caballeriza. La mañana era fresca y seca y se veía que iba a ser uno de esos dorados y tibios de enero con que él solía soñar en el norte cuando estudiaba en el colegio de Nueva Jersey, en Princeton. Como un relámpago, tuvo la visión repentina y fugaz de todas las vueltas y revueltas que lo habían llevado a esa situación, pero fue solo un relámpago. Había muchas otras cosas que se agolpaban en su mente. Su hermano Carlos, Ulf Monckton, Lydia Stanhope y el baile del regimiento. El baile era el gran acontecimiento de la temporada social de Pompey's Head. Se realizaba cada año el 18 de enero para celebrar el aniversario de la batalla de Little Pigeon, uno de los hechos de armas decisivo de la Guerra de Independencia, en que entrara por primera vez en acción el Regimiento de Infantería Ligera de Pompey's Head, un cuerpo de milicianos reclutados en la localidad. La actividad social era casi continua en Pompey's Head, pero desde la visita de fin de año hasta la del baile del regimiento, no había casi noche sin alguna fiesta con cualquier motivo. Las familias antiguas del hacendado, que todavía respetaban la tradición de vivir en sus propiedades, bajaban a la ciudad y se alojaban en las casas de sus parientes o amigos, y por tanto en esa época había allí una multitud de tíos, primos y demás visitantes de toda la comarca costera. Mas de esas reuniones había solo dos a las que, según consenso general, no podía faltar ninguna persona de viso y posición: el baile del regimiento y el de Santa Cecilia en Charleston. Además, nadie recordaba una temporada tan llena de fiestas como esa. La propia viuda de Percy Wyatt Blackford, quien a los 91 años era una reliquia de la Revolución, decía que ni siquiera podía compararse con ella la de 1825, cuando el general Lafayette presidió la Gran Marcha.
Entre las invitaciones que resultaron particularmente gratas a cuantos tuvieron la fortuna de figurar en su lista, estaba la del acaudalado y distinguido matrimonio Montag Williams para una cena y velada musical el 15 de enero, sobre todo por ser un secreto a voces que durante la reunión se anunciaría el compromiso de Catita Williams con Carlos Bottomley. Mientras atravesaba el terreno abierto que separaba los jardines de la caballeriza, Juan vio nítidamente con la imaginación el momento en que llegara la invitación para él. Podía muy bien considerarse que ese fue el primer eslabón de la cadena que lo llevó a su reyerta con Ulf Monckton. El mismo día vio a su hermano Carlos por última vez. Ese pensamiento le entristeció, pero más le perturbó todavía recordar que él había proporcionado a Carlos el dinero que le permitiera escapar. Con la cordura que llega cuando se miran las cosas retrospectivamente, se dijo que al hablar entonces con su hermano, debió comprender que se hallaba en un apuro mayor que los usuales en él y que en verdad estaba al borde de la desesperación. El día de la llegada de la invitación, Juan se hallaba levantado desde temprano, pues tenía que vigilar la apertura de unas zanjas en su finca. Podía llamarla suya porque se la había regalado su padre. A Corwin Bottomley nunca se le pasó siquiera por la mente la idea de que alguno de sus hijos pudiese tener otra ambición que la de ser cultivador de arroz como él, pues eso hubiera sido algo así como que un príncipe renegara de la propia sangre real. De modo que al graduarse Juan 10 años antes, en 1851, le puso a trabajar bajo la dirección de un capataz de gran experiencia llamado Wilson en una de las propiedades más antiguas y valiosas de la familia. En los años que pasó en Princeton, fue tomando forma en Juan el sueño de ser arquitecto, y 3 meses antes de terminar los cursos preparatorios, escribió a su padre para que le autorizara a continuar sus estudios en el extranjero. Quería ver las bellezas arqueológicas de Grecia y Roma, pero tenía otro motivo, aparte el puramente estético, y era que cierta damita de Filadelfia, la elegante Clarissa Drew, acababa de hacerle saber que no le interesaba convertirse en su esposa. Su padre le contestó a vuelta de correo. La carta era más extensa que de costumbre y Juan la llevó a su pieza para leerla. Querido hijo, hoy nos mudamos a la nueva casa y dispongo apenas de unos momentos para sentarme y responder tu carta. Sé bien que no debe tenerse por completa la educación de un caballero sin que haga por lo menos un corto viaje a Europa, pero en estos momentos no es posible pensar en tu proyecto. No he escatimado un céntimo en tus estudios, pues lo he considerado mi deber, y no son, por cierto, los dólares lo que me impide la autorización pedida. Se trata de que eres necesario en casa. Como sabes, dejamos nuestra antigua residencia familiar de Rosebanks debido al mal estado de salud de tu madre, que los médicos atribuyen a los miasmas de los pantanos que se forman en torno a la hacienda con las mareas, aunque a mí no me han causado jamás la menor molestia, y muchas veces me pregunto si los médicos saben de qué hablan cuando pontifican tan a la ligera. Al leer estas líneas, Juan se representaba a su padre diciendo las mismas palabras con la cabeza hacia adelante y los ojos clavados en el interlocutor. Se tragó su desilusión y volvió la página. Esta nueva casa que he hecho construir en el barrio antiguo de Pompey me ha hecho incurrir en gastos considerables que pasan de los $50,000. He decidido llamarla Índigo porque se levanta en una parte del terreno de 100 acres donde tu bisabuelo hizo la primera plantación de índigo en esta región del estado. He vendido una tercera parte a don Roberto Blackford, que va a construir una casa, y otro tercio está en negociaciones con el senador Roberto Stanhope. Volviendo a ti, cuando inicie dentro de pocas semanas mi periodo de gobernador, no tendré tiempo para ocuparme de administrar todas nuestras propiedades y cuento contigo para tomar las riendas. Es mi propósito establecerte en la hacienda Deerskin
donde hay una casa en buen estado y podrás iniciarte con Wilson en las tareas del cultivo de arroz. Aunque perteneciente a una de esas familias pobres de blancos que viven miserablemente entre la gente de color, Wilson ha llegado a ser el mejor de mis capataces. Es mi opinión bien madurada que siempre que sea posible, todo hijo de hacendado debe aprender con un capataz experimentado los secretos de una actividad que no puede ser más honrosa ni más lucrativa. Cuando aprendas todo lo que Wilson puede enseñarte, tengo la intención de ponerte en plena posesión de Dirking, sin pago ni obligación alguna de mi parte, salvo el compromiso de remitirme anualmente por intermedio de nuestros comisionistas, Trall y Lockhart, la tercera parte de los beneficios que deje la explotación, con el compromiso, a mi vez, de renunciar a esa tercera parte al nacer tu primer hijo varón. No ignoras que Deerskin ha sido el punto de partida de toda nuestra fortuna, como parte de la dote recibida por mi tatarabuelo Cristian, uno de los primeros colonos, al casarse con tu noble ascendiente india, la princesa María, hija del cacique Tupichichi, quien en esa época tenía bajo su dominio toda la región de la llanura. Ha sido siempre mi deseo que siquiera las huellas, que siguieras las huellas de tus antepasados y fueras cultivador de arroz como ellos, y entiendo que es por lo menos tu deber hacerlo. También he tratado siempre de ser magnánimo y generoso con mis hijos, y todo lo que les he pedido en recompensa es que respeten la honradez y la verdad, y estén dispuestos a cumplir de buen grado mis deseos, que siempre tienen en cuenta el bien de ellos. Juan quería ser arquitecto, pero al parecer iba a ser cultivador de arroz. Habría deseado tener valor suficiente para decir a su padre que, después de todo, era él quien debía decidir su propio porvenir. A veces su padre y los demás hacendados ricos del sur le hacían pensar en los tiranos de la antigüedad, acostumbrados como estaban a que nadie contrariase su voluntad y a que el menor de sus deseos fuese ley en esos pequeños feudos en que reinaban. Al ponerte en posesión de Dirking, no haré ningún acto de favoritismo, pues tengo el propósito de establecer a tu hermano Carlos en Cornwall, la propiedad vecina de aquella, adquirida por mi tatarabuelo Cristián con su primera cosecha de arroz. Me duele decir que Carlos sigue causándome decepciones y que no muestra el menor indicio de querer ser un hombre de verdad, a pesar de que está por cumplir 12 años. Tu madre no cesa de mimarle en una forma que temo resulte perjudicial para su propio bien. No pude enterarme, hasta que tu madre quiso confiármelo, de que ha sufrido un revés sentimental. Puedes tener la seguridad de que no es eso más que lo sucedido en su juventud a tu padre, así como a muchísimos otros hombres que llegaron a ser dignos jefes de familia. Vendrá un momento en que comprenderás que la providencia sabe lo que te conviene. Ahora que vas a llevar la vida de un hacendado, sería bueno que fueras pensando en ella, no, pensando que ella no haría probablemente feliz a ninguno de los jóvenes que conozcas en el norte. Nuestro antiguo adagio afirma que las tierras deben casarse con tierras, aunque en este caso no tenemos aquí, salvo por Isabel Paxton, hijas de vecinos con quienes me agradaría verte casado. Cuando regreses, organizaremos una fiesta, invitaremos a Isabel y veremos si tu opinión sobre ella coincide con la mía. Termina con diligencia tus estudios, especialmente los de historia natural y botánica, que te resultarán muy útiles más adelante. Afectuosamente, tu padre, C. Bottomley. Y Juan regresó a Pompey's Head, se puso a trabajar bajo la guía de Wilson, eludió el posible noviazgo con Isabel Paxton y 10 años más tarde, a los 30 de edad, era propietario y amo de Deerskin. Vivía solo en la pequeña casa de madera de la propiedad. Se entretenía en cazar y pescar cuando era la estación. Tomaba un ponche antes de la comida vespertina y otro doble antes de acostarse. Enviaba a su padre la tercera parte de las utilidades anuales y a menudo se sentía apartado de lo que pasaba en el mundo. Eso sí, trabajaba y leía intensamente.
Quienes le conocieran antes de que hubiese ido a vivir a Deerskin comentaban lo mucho que había cambiado y se sorprendían de que se hubiera convertido en un ermitaño. Algunos decían que era el haber ido a estudiar al norte lo que había transformado a Juan Bottomley, y no para su bien, por cierto. Se sabía que él y su padre habían tenido una agria discusión a propósito de las amenazas que los estados del sur hacían de separarse de la Unión, y que si Corwin Bottomley no hubiera conservado su título de propiedad sobre los esclavos que tenía en Deerskin, Juan los habría emancipado. Es una pena, decía uno, pues antes de que sobreviniera este conflicto, Juan era un hombre simpático y sociable. Le diré una cosa, señor, observaba otro, que me ahorquen si mando algún hijo mío a estudiar en el norte. El caso era que a Juan le resultaba más fácil vivir en la campiña, donde no se veía obligado a callar lo que pensaba, o a decirlo solo a medias, o correr el riesgo de encontrarse en las fiestas con Lydia Chadwick, o mejor dicho, la señora Stanhope. La hacienda Birkin se hallaba a 50 kilómetros al sudoeste de Pompey's Head, e ir de una a otra exigía una ardua jornada. Era necesario vadear dos arroyos salinos y cruzar el río Little por balsa hasta una aldehuela llamada Bucktown, o bien hacer un viaje más agradable de 6 horas en el Serena Moor, un vaporcito que hacía 2 veces por semana el trayecto de ida y vuelta entre Pompey's Head y los diversos embarcaderos de las plantaciones que daban al río Little. 6 de esos pequeños muelles pertenecían a las propiedades de Corwin Bottomley, que se extendían unas 1,600 hectáreas y cuyos arrozales ocupaban 5 kilómetros sobre la margen del río. Deerskin era un lugar imponente y solitario, y Juan no tenía en realidad vecinos. Los más próximos eran su hermano Carlos, que vivía al oeste en Cornwall, y la familia Blackford, propietaria de Mulberry, 8 kilómetros al sur. Sin embargo, los Blackford preferían vivir la mayor parte del año en su casa de Pompey's Head, contigua a la de los Bottomley, y Carlos estaba también casi siempre en la ciudad. Era tan visible la poca gana que tenía este de ser hacendado, que su padre estaba en tratos para hacerle ingresar en la casa Thrall y Lockhart, los comisionistas de la familia, que, como todos los de entonces, eran a la vez banqueros, representantes, corredores y agentes de compras. A Corwin Bottomley se le hacía duro resignarse a la idea de que uno de los suyos tuviera algo que ver con las actividades comerciales, pero le consolaba la esperanza de que Carlos sentaría cabeza una vez que tuviera un empleo fijo y se casara, como estaba por hacerlo. Pasaban a veces varias semanas sin que Juan viese más que a Wilson, su capataz, y los esclavos de la plantación, y había momentos en que se sentía el hombre más aislado del mundo. El día que vio por última vez a Carlos era uno de ellos. Cuando llegó su hermano, estaba sentado en el porche delantero, temblando todavía interiormente por algo que acababa de suceder en la enfermería. Después de tomar 2 vasos de ponche, se había servido el tercero y trataba de serenarse lo suficiente para poder leer la Gaceta, llegada esa mañana en el Serena Moor, junto con la invitación de los Williams. Mas el periódico no tenía nada como para reanimar un espíritu perturbado. Guy Monkton no se conformaba ya con la secesión del sur, por la que tanto clamara. Ahora exigía los fuertes del puerto de Charleston y los baluartes menores, el Cigna y el Lockout, que protegían la desembocadura del río Casaba. Esto demostraba claramente que el verdadero anhelo de Guy Monkton era la guerra civil. Decía: los estados hermanos del sur que aún no se han decidido nos acompañarán solo cuando hayamos demostrado que podemos libertarnos y que no permitiremos a las guarniciones extranjeras que ocupan los fuertes Sumter, Signal y Lockwood cerrar las puertas de nuestro comercio. Tenemos que aprovechar la oportunidad. El pueblo responderá a una declaración de guerra
y se apoderará de los fuertes. Y Gup tiene razón, pensó Juan. La bomba estallará en cualquier momento. Dejó caer el periódico sobre sus rodillas. Desde su asiento podía ver la franja de los arrozales y más allá las aguas del río Little. Era un sábado poco después del mediodía y ni un ruido alteraba la calma bajo el sol invernal. Concluida esa mañana la trilla de arroz, Juan había tenido la idea de dar la tarde libre a su gente y, según pudo advertir después, ahí estaba la causa de que las cosas salieran mal ese día. Wilson se opuso al asueto, aunque era la época liviana del año, con la recolección terminada y sin tener que hacer la primera siembra de primavera hasta abril, había que limpiar zanjas y desagües, reparar puertas de acequias y represas, atar varios campos y preparar las tierras altas para las batatas, el maíz, la avena, los guisantes y la caña de azúcar. Pero en la objeción de Wilson había algo más que el apremio de trabajo. Usted los deja haraganear, señor, dijo con su acento gangoso de la región del llano, y empiezan a pensar en fechorías. He vivido con ellos mucho más que usted, señor, y si he aprendido algo, es que no se puede confiar en ellos. Hombre, mujer o niño, son todos iguales. Usted los tiene sin hacer nada. Les da la oportunidad de juntar esas cabezotas crespas y cuando quiere acordar, no los puede contener. Y ahora que andan por todas partes esos espías yanquis tratando de armar alboroto, ¿qué espías? Interrumpió Juan con impaciencia. El rostro de Wilson se endureció en una expresión de recelo. Era un hombre delgado y seco, de poca estatura, quemado por el sol, que casi desde el primer día había sentido fastidio por la forma en que Juan manejaba la finca. Criticó su medida de suprimir el cepo que solía estar junto a las viviendas de los esclavos y tomó como ofensa personal que prohibiera el uso del látigo en adelante, pues lo interpretó como si diera a entender que él era uno de esos capataces que gozaban de castigar a los esclavos. Dios era testigo de que no había tal cosa. A veces había que hacerlo, pues de otro modo pensarían que ellos eran quienes mandaban y no uno, pero le resultaba desagradable, igual que le molestaba pegar a una mula empecinada. Lo mismo. Por su parte, Juan sabía bien que Wilson no tenía inclinaciones crueles y conocía también su lealtad a la hacienda, su astucia y su habilidad para extraer de la tierra hasta el último quintal de arroz. Sin él, Juan no habría podido hacer marchar la explotación, pero comprendió que esa discrepancia inicial no desaparecería nunca. Wilson había llegado a la conclusión de que el hijo no se asemejaba al padre, de que era demasiado blando e indeciso, y los hechos no hicieron más que confirmarle en esa opinión. Aunque lo veía claramente, Juan no guardaba por eso resentimiento contra Wilson. Comprendía que éste no se había encontrado nunca con una Clarissa Drew de Filadelfia que le dijera como a él: no puedo admitir que haya amos bondadosos con sus esclavos, señor Bottomley. El solo hecho de sentirse dueño de otro ser humano es una crueldad. O como el profesor Adam Sedgwick de Princeton, que un día afirmara: la esclavitud degrada más al amo que al siervo. Cuanto antes la supriman, tanto más pronto podrán ser libres ustedes mismos. Juan miró a su capataz, abarcando con la vista las botas de cuero sin curtir, las ropas negras y la corbata de lazo que eran como el uniforme del oficio, y comprobó con extrañeza que después de 10 años de trabajar juntos, seguían siendo desconocidos el uno para el otro. Ninguna relación puramente humana se había establecido entre ellos. A propósito de esos espías, dijo: siempre existe la posibilidad de que anden agentes secretos del norte por aquí, pero lo dudo. Ellos no necesitan espías para saber lo que pasa, pues no tienen más que leer los periódicos. Y en cuanto a nuestra gente, nunca me ha parecido más tranquila. Es precisamente esa tranquilidad lo que no me gusta, repuso Wilson. No es natural y no hay que fiarse en ella. Toda la cuadrilla del señor Clyde dicen
Se escapó por el lado de los pantanos y de la hacienda del señor Jorge Maigeu huyeron 4 hombres en una semana. En cuanto se los deja de brazos cruzados, no se sabe lo que puede suceder. Juan se sintió descorazonado. Era cierto que se habían producido fugas de esclavos, pero él pensaba que podía tener confianza en los suyos. Sin embargo, la opinión de Wilson de que no era ese momento de ser confiado y mucho menos indulgente con los negros era sin duda la de todos en la región ribereña. Tuvo la impresión de estar acorralado. En el concepto general, debía desconfiar de los que trabajaban para él, porque no hacerlo podía ser interpretado como un signo de deslealtad a sus hermanos del sur. Exasperado, preguntó de golpe: ¿qué quiere que haga, señor Wilson? ¿Encerrarlos cada noche bajo llave y ponerles grillos y cadenas? Si eso es lo que usted desea, lo lamento, pero no puedo darle el gusto. Un movimiento casi imperceptible de los diminutos músculos que rodeaban los ojos de Wilson le advirtió que esta vez había ido demasiado lejos y le hizo adivinar el pensamiento del capataz. El hijo de, el hijo de Corbin Bottomley era un necio. En muchos kilómetros a la redonda no había un hacendado que dejara de tomar precauciones especiales, hombres de guardia, armas y municiones al alcance de la mano. Todo el mundo estaría diciéndose Wilson, sabe que el norte sueña con que se produzca un levantamiento de esclavos y que cualquier noche de estas puede encenderse la chispa de la destrucción. Entre tanto, en Deerskin no se ha hecho nada. Es como pedirme que me deje asesinar mientras duermo. Y eso es demasiado pedir, por Dios vivo. Juan comprendió que en efecto era demasiado pedir. Desde años atrás, el temor a una insurrección de esclavos abrazaba a las mentes del sur como una fiebre. La mayor parte del tiempo era como un fuego cubriendo de ceniza una infección latente que se habían acostumbrado a llevar consigo, pero en los últimos meses se inflamaba con llama amenazadora debido a la secesión y al peligro de la guerra civil. Juan conocía bien esa fiebre, que era la verdadera enfermedad de su madre, y la llevaba a paroxismos de terror, con pesadillas y alaridos en medio de la noche. Era lógico que Wilson temiera ser asesinado durante el sueño. Empero, ¿qué podía hacer él? Durante 10 años había tratado de desmentir la afirmación de Clarissa Drew y del profesor Sedgwick de que el solo hecho de ser propietario de esclavos era inhumano y de que ningún hombre que viviera de la esclavitud podía tener esperanza de salvar su alma. Hacer lo que Wilson deseaba, no tener confianza en la gente de la hacienda, encerrarla bajo llave al anochecer, apostar centinelas, volver al látigo, ¿significaría acaso otra cosa que dar la razón a Clarissa Drew y al profesor Sedgwick? Si era verdad que él pedía demasiado a Wilson, no lo era menos que éste le pedía demasiado a él. Miró de nuevo a su capataz. Exteriormente no parecía haber pasado nada. 2 hombres conversaban, sus caballos pastaban cerca desatados, el ruido lejano de un hacha caía rítmicamente bajo la brillante luz del mediodía, pero en realidad ambos acababan de renunciar a toda esperanza de entenderse. Wilson permanecía en Deerskin atado por el hábito, por el afecto hacia Corbin Bottomley y por los $1,200 anuales, mas lo que podía haber conservado de respeto por Juan se había esfumado en ese instante. La tarde de descanso se mantiene, Wilson, dijo Juan. Llame a las cuadrillas y haga venir a las mujeres que están en la plantación de caña. ¿Por qué no se toma la tarde libre usted también? Gracias, señor. Pensaba pedirle que me permitiera ir hasta Bucktown. ¿Está seguro de que no le causará ninguna molestia, señor? Claro que no, Wilson. No hay nada especial que hacer, ¿verdad? No, señor, si usted quiere darles la tarde libre, aunque todavía no he dado una vuelta por la enfermería y hay esa varilla suelta en la trilladora y esa vaca con la quijada enferma. Ya hemos hecho lo que se ha podido por esta vaca y con mirar de nuevo la varilla no vamos a corregir nada. Yo esperaba que esta mañana llegara en el Serena la pieza de repuesto que encargué, pero no ha sido así. ¿Cuántos enfermos ha habido hoy? Uno nomás, señor.
Cornelio, parece que tiene otra vez las fiebres. Y la chica de Rosela, la que llaman Gloria, cayó y se lastimó un brazo. Si usted quiere que espere. Gracias, Wilson, me podré arreglar. Estaré de vuelta para tocar la campanada de queda. Se volvió bruscamente muy erguido y rígido, como quien tiene un motivo de resentimiento y no quiere hablar de ello. Juan imaginó lo que estaba pensando. Ya había cumplido su deber de señalar el peligro que había en dar a los esclavos una oportunidad para alborotarse, y desde ese momento se lavaba las manos. Cuando Juan le vio marcharse, una tristeza extraña le invadió.